están recepcionando con normalidad. Muchas gracias. Entonces, por el día de hoy no voy a habilitar la cámara debido a problemas un tanto técnicos desde acá. Sin embargo, me alegra que, muchas gracias, que me estén escuchando con normalidad. Quien les habla, soy el pastor Cristian Montealegre, actualmente sirviendo al Señor en la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, de formación teológica a nivel técnico superior en nuestro seminario y también a nivel licenciatura con un convenio que se realizó hace años atrás. Bueno, formación secular, gracias a Dios sí, la tenemos, pero sin embargo, parto de un principio fundamental como siervo del Señor, que es la humildad. Y en ese sentido, bueno, gracias al Señor tenemos formación secular, sí, a nivel licenciatura, con posgrados, etcétera. Sin embargo, ello no tiene por qué hacer mérito ni mención en esta clase que es para los obreros, las obreras, siervos y siervas de Dios. En ese sentido, reitero y sintetizo quien les habla, su docente para esta materia, Pastor Cristian Montealegre, siervo de nuestro Señor Jesucristo, actualmente como pastor de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad y también ahí con un cargo de secretario de Educación en el mismo distrito La Paz. Es una bendición haber recibido y también aceptado la invitación para compartir esta materia que es hermenéutica en digo nuestro porque me identifico siempre con toda la obra del Señor en el Centro Bíblico Belén. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes de acuerdo a la invitación y al horario que se me ha designado. Nuestros encuentros de manera virtual serán los días miércoles y los días viernes. En este horario un poquito tal vez avanzado, sin embargo, vamos a procurar siempre con la guía del Señor que sea de bastante enriquecimiento y que no haya ese agotamiento después de haber tenido una jornada laboral, que yo sé que la mayoría de los que están acá en el centro bíblico tienen diferentes actividades de acuerdo a lo que el Señor nos ha bendecido para, por supuesto, tener esa bendición también en el hogar. Dicho todo esto, los días miércoles y viernes en el horario de 20:45 a 21:30, es decir, menos cuarto para las 9 a 9:30, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. De igual manera voy a pedir que a voluntad, quien tenga la posibilidad de habilitar su micrófono, no, aún no, sino en el momento en el cual ya les comparta pantalla, lo pueda hacer para confirmarme si están recepcionando con normalidad las diapositivas que les voy a compartir, mismas que también en el grupo de WhatsApp o si quieren de manera personal, ahí pueden verificar mi contacto directo, con toda libertad pueden escribirme. Entonces voy a presentar la materia. Vamos a hablar de la ponderación del puntaje que corresponde como un centro teológico de formación bíblica, pero también el Señor nos manda a hacer, como Él lo dice, nuestro Dios es un Dios de orden y debemos andar en orden. Voy a dar simplemente dos reglas específicas para esta materia en este presente semestre. Número uno, por favor, que como es mediante plataforma virtual, en algún momento por el servicio que estamos tomando, es decir, Entel, Viva, Tigo, cada uno tiene un diferente servicio, o la ubicación, la zona, la recepción, tal vez algunos recién están en camino, aunque por la hora no creo que sea la figura o la situación. Si en algún momento llegara a interrumpirse la señal, tienen toda la libertad de habilitar su micrófono y decir, pastor, por favor, puede repetir desde tal punto. Siéntanse en toda la libertad de hacer dicha intervención. Reitero, habilitan su micrófono y me dicen, pastor, por favor, se perdió la señal o necesito que repita de esta manera. Lo segundo, para la participación, que va a ser esencial, no va a ser una de las clases tradicionales. ¿A qué me refiero con las tradicionales? De que solamente el docente va disertando, va presentando la materia y uno puede quedarse con las dudas
y nunca podemos responderlas si nos quedamos con las dudas. Va a haber un tiempo el cual mi persona va a indicar dudas, consultas a partir de ese momento, en orden, por supuesto, en que vayan levantando el pulgar arriba o vayan levantando la mano arriba. Acá yo voy a recepcionar y vamos a ir respondiendo. Bien, dicho entonces todo el protocolo de presentación, solamente les voy a exigir, esto sí, anótense, les voy a exigir un único trabajo, repito, un único trabajo, que me lo van a enviar en formato digital, sea en PDF o Word, no hay ningún problema, repito, un único trabajo en el cual usted, querido siervo y sierva de Dios, me va a transcribir, elaborar, como quiera definirlo, utilizando todas las herramientas que vamos a aprender a lo largo de estas clases, el texto que más le bendice. Repito, el único trabajo que les voy a pedir va a consistir en que usted utilice todas las herramientas que el Señor me va a permitir que les enseñe a lo largo de estas clases, aplicarlas con el texto que más les bendice. Por ejemplo, en mi caso es Hebreos 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que preservamos la fe para la conservación del alma. Entonces agarro ese texto y voy a aplicar todas las herramientas que he aprendido en hermenéutica para demostrar que con un texto puedo aplicar todo lo que he aprendido. Ese es el único trabajo que les voy a pedir. Luego, como es una plataforma virtual, vamos a tener dos exámenes, dos parciales, que les voy a avisar en su fecha de vida, con la anticipación correspondiente, no más de 10 preguntas en las cuales de manera acertada me las van a responder y de acuerdo al sistema, en ese mismo instante van a ir conociendo su ponderación o su nota. La asistencia también va a tener una ponderación. ¿Cómo voy a controlar la asistencia? Bueno, por la gracia de Dios, estas herramientas que Él permite que existan, tienen ya también sus virtudes y al momento en el cual ustedes, mediante un parche que lo tengo acá, porque también soy docente en el área secular, mediante ese parche me indica en una planilla Excel a qué hora, minuto y segundo desde su usuario ha ingresado. Así que yo creo que cada uno está ingresando con su propio correo electrónico. Los nombres que están acá son, no son como dicen los del ambiente secular, no son sus links, sino que son su nombre y apellido. Entonces, por favor, solamente corrigen nombre y apellido. Suficiente para mí y eso yo voy a cotejar con las listas que me van a entregar en la secretaría o en Cardex del Centro Bíblico. Bien, entonces voy a proceder a compartir pantalla. Tenemos 45 minutos, ya hemos abordado bastante de ese tiempo y vamos a aprovecharlo al máximo para la gracia de nuestro Señor. Reitero, con toda la libertad y voluntad, algún hermano, alguna hermana habilita su micrófono y me confirma, por favor, si está recepcionando, le está llegando con normalidad la pantalla que estoy compartiendo en este momento. Adelante, por favor. Pastor, se observa y se escucha claramente. Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, como buenos siervos del Señor, ahí donde están, los invito en el amor de Cristo Jesús a inclinar nuestros rostros y pedir la dirección de nuestro Señor y Creador para poder proceder en esta primera clase. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, santo, santo, santo eres tú, Creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que así como has enviado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, nadie se pierda, mas tenga vida eterna, porque si creemos y recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos dignos de ser llamados hijos tuyos y siervos en tu obra. Gracias por darme este privilegio de estar aquí y de poder
como instrumento tuyo, compartir tu palabra mediante esta materia en este centro bíblico, Belén, en el cual tú has levantado a hijos e hijas que tienen ese sentir, porque tú haces el querer como el hacer para poder fortalecer lo que es el aprendizaje de tu palabra, la exposición misma y el fortalecimiento de lo que es el discipulado y el evangelismo mediante tu santa y única palabra. Te pedimos siempre tu dirección a lo largo de las clases en este semestre y que sea siempre, Padre Santo, tu obra la que sea fortalecida mediante cada una de las herramientas que tú nos permites conocer. Sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, el que nos corrija, el que nos haga aprender y que fundamentalmente seas tú dándonos la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Muy bien. Como ya les mencionaba, ahí está, la materia se denomina hermenéutica, un término que tal vez lo hemos escuchado, pero no conocíamos el significado, lo que realmente quiere decir. Entonces, mi persona, como siervo de Dios, Cristian Montealegre, les voy a facilitar esta materia a lo largo de estas presentes clases. Entonces, ahí tenemos los lineamientos. ¿Qué es un lineamiento? Es básicamente lo que en otro ámbito se le conoce como el objetivo general de la clase. Y en esta materia lo que queremos es lograr, reitero, lograr con la guía de Dios que lo que es la hermenéutica bíblica como una disciplina, permita en cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, no solamente el estudio, sino también la interpretación adecuada, correcta de la santa palabra de Dios. Porque quiero invitarlos a que el material principal que les voy a pedir que siempre lo tengan en mano, y esto lo voy a pedir desde la próxima clase, sin lugar a dudas, es la Biblia. Y en algunas clases voy a pedir también participación que va a valer por puntaje. ¿Quién puede abrir su Biblia, habilitar su micrófono y buscar rápidamente el libro de Apocalipsis, capítulo 22? Repito una vez más, Apocalipsis, uno de los libros personalmente más apasionantes de la Biblia, no desmereciendo los demás libros, sino este sí que es apasionante. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Con toda libertad, abra su micrófono y compártanos este pasaje de la palabra de Dios. Repito, Apocalipsis 22, verso 18. Adelante. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Adelante. Pastor, el Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todos aquel que oye las palabras de la profecía de que este libro. Si alguno añadiere y estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Amén, mi querida hermana. No se preocupe, ya está anotado en la planilla su participación. Y así a lo largo de las clases también vamos a tener participación. Escuchen el verso 19, se los comparto. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En concreto, queridos siervos de Dios, la palabra misma nos dice, ay de nosotros si quitamos o aumentamos a lo que está escrito. Por tal motivo, la hermenéutica nos permite, nos guía, nos orienta con la sabiduría de Dios a buscar, comprender el significado original de lo que está escrito. No podemos ni agregar ni quitar, porque la palabra lo dice. Agregamos, hay condena. Quitamos, hay condena. Y por ello debemos buscar estas herramientas para que podamos aplicarlas en la vida de hoy. Alguien se preguntará y dirá, pero pastor, de pronto
No podemos hablar de la vida de hoy, porque cuando manejo el término contemporáneo, estamos hablando de hoy. Formación secular, historiador, claro. Contemporánea, eso quiere decir el contexto, el ahora, lo que nos rodea, pero también lo que rodeaba en el momento en el cual fue escrito. Podemos hablar del 500 antes de Cristo, podemos hablar, porque están llevando introducción de la Biblia, podemos hablar del 313 después de Cristo, el emperador Constantino, el concilio de Nicea, la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Podemos hablar del tiempo de los macabeos, los 400 años de silencio de la voz divina de Dios, o también los 200 años de silencio de la voz profética, pero todo eso tiene que ser mediante la búsqueda y la comprensión del significado original en la época en la que fue escrita y cómo puede ser en la época de hoy, porque la palabra claramente lo dice en una de sus citas tan conocidas: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Con esa fundamental recomendación, por eso es que pongo el lineamiento general de la materia. No es que es una materia técnica, no es que es una materia que está por demás, no, sino que es una materia que nos va a permitir cumplir lo que dice la palabra. Ni agregar ni quitar, sino decir lo que es. Pero decía, y uno hace la consulta, pero pastor, de pronto en la época de Israel, cuando ya salieron de Egipto y Dios manda las leyes, manda las normas, manda los lineamientos, no habían tatuajes. ¿Y qué harías si yo te digo que si buscas Levítico 26, esto solamente como introducción, claramente dice: no haréis impresiones en vuestros cuerpos? Y alguien me dirá, pero pastor, si ahora hablamos de los ministerios de alabanza y si están insertando ciertos géneros musicales, ¿cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos discernirlo? Amós capítulo 5 claramente habla de instrumentos, salmodias. O sea, la palabra está para todo tiempo. Está para todo tiempo. El asunto es comprender su significado original. Y por ello hay que considerar este cuadro que en profesiones seculares tardan 5, 6, 10 años, toda una vida en aprenderlo. Pero acá, en cuestión de minutos, se los voy a demostrar que este cuadro nace gracias a la santa palabra de Dios, gracias al estudio de Dios. Por eso, teología, claro, el estudio de Dios. El emisor es aquel que está elaborando el mensaje. El canal es el instrumento, es el medio. El libro, la persona, en este momento Google Meet, puede ser Zoom, puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser el púlpito de la iglesia. A eso nos referimos con canal. El mensaje es el tema, la idea, el significado original. Y ya no hablamos de receptor, hablamos de perceptor. ¿Por qué hablamos de perceptor? Porque hay un pueblo. Y ese pueblo es aquel que no solamente tiene que interpretar, sino que tiene que aplicar. Y eso es, voy a aumentar un poco la pantalla, esperando siempre que todos tengan buena recepción. Ahí está esta palabra que también la utilizamos, pero no conocemos el significado. Retroalimentación. Retroalimentación. Miren, les pongo la siguiente figura. Hasta personajes públicos de Bolivia, ni siquiera Bolivia, sino a nivel Latinoamérica, a nivel internacional, personajes públicos, tenemos la costumbre como seres humanos de que si una palabra suena bonito o lo escuchamos por primera vez o es algo novedoso, sin indagar su significado original, la utilizamos. Y ahí es donde cometemos un gran error, porque estaríamos atropellando el mismo Apocalipsis.
la recomendación que el Señor nos da. Estaríamos agregando o incluso estaríamos quitando. Les pongo un ejemplo. Alguien viene y dice, la hermenéutica de trabajo de esta empresa es que entramos a las 8 de la mañana y salimos 6 de la tarde. Pero alguien me puede decir que realmente es hermenéutica, porque de acuerdo a ese cuadro hay un emisor, hay un canal, hay un mensaje, hay un perceptor, y dice, la hermenéutica de trabajo en esta empresa es entramos a las 8 de la mañana y salimos 6 de la tarde. Simplemente está mencionando una regla de horario. ¿Pero eso será hermenéutica? Y lo mismo he llegado a escuchar en seminarios, en talleres, mencionar, bueno, ahora vamos a comenzar con una retroalimentación. Les pido a mis queridos hermanos y hermanas uno o dos minutos, por favor. No salgan de la plataforma. 1 o 2 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias por la paciencia. Entonces, retornamos, les decía, uno de los principios que tenemos que comprender, la palabra mismo nos dice que tenemos que ser luz y sal. Eso nos está diciendo de que debemos llevar el conocimiento santo y poderoso de la palabra de Dios para iluminar, para guiar incluso a las naciones. Y como les mencionaba, a veces como profesionales seculares, ¿a qué me refiero con la palabra secular? O sea, una profesión de esta sociedad, de esta tierra, como medicina, arquitectura, derecho, así, por si quedaba la duda de la palabra secular. Entonces, les decía que a veces me sorprende que colegas utilizan la palabra hermenéutica, pero para otras cosas, como por ejemplo, ahí está un colega del área que se van a dar cuenta cuando diga este ejemplo. Bueno, hoy nos podemos percatar de que los ladrones tienen una nueva hermenéutica al robar las casas porque solamente roban un cuarto específico, es decir, bien roban la cocina o bien roban la sala o bien el dormitorio, ya no así todo. Esa es una nueva hermenéutica que estarían utilizando los delincuentes. A ver. O sea, hermenéutica es una manera, es una regla, es un horario. Por eso vuelvo a este cuadro principal. Siempre va a haber un emisor, siempre va a haber un canal, siempre va a haber un mensaje. No hay receptor, sino que es un perceptor, porque como somos creación de Dios, Dios nos da la libertad de poder pensar y decidir. Por eso dice, he aquí os presento dos caminos. Y también esta palabra, que hoy también le he vuelto a escuchar en otro lugar, era un taller y
Y en este caso incluso el colega agarra y dice, bueno, vamos a iniciar con una retroalimentación de la semana anterior. No, anótense para sus apuntes. La retroalimentación consiste en la respuesta que da el perceptor hacia el emisor. Y el emisor vuelve a difundir, o sea, ahí se completa el canal de la comunicación. Por ejemplo, yo me convierto en un emisor. ¿En qué momento? Antes de dormir, doblo mis rodillas, ahí está el canal es doblar las rodillas, cruzar las manos o juntar las manos y comienzo a decir, Señor Dios Todopoderoso, estoy empezando a orar. Y el Señor, nuestro Dios, en ese momento es el perceptor. Y obviamente en su infinita voluntad, en su omnisciencia y en su omnipresencia, nos va a responder. La diferencia es que nosotros no podemos interpretar. Ahí es donde va a entrar la hermenéutica. Tenemos que interpretar para poder decir, Señor, sí tenías razón. Porque la respuesta de Dios siempre es sí, no o espera. Y entre personas también. En este momento, convertiríamos esta clase en un cuadro de comunicación completa cuando mi persona, repito, estoy como emisor, estoy utilizando Google Meet, estoy enseñando hermenéutica, pero mis queridos consiervos del Señor, los estudiantes del Centro Bíblico Belén, van a tener consultas y preguntas. Eso ya es una retroalimentación para que yo les pueda responder. O sea, es una participación, una comunicación cíclica constante. Eso es retroalimentación, lo que otros confunden con recordar. Entonces, ¿cómo aplicamos este cuadro? Y ahí está un ejemplo fundamental, con un texto muy conocido que lo tienen ahí en pantalla. Josué capítulo 24, versículos 15 al 16. Mil disculpas, ahí dice 15, pero no es solamente hasta el 15. Corrijan por favor en sus apuntes. Repito una vez más, es Josué 24, 14, 15. Anótense el pasaje. Lo que simplemente es, vamos a adaptar este cuadro, porque es introducción, lo vamos a dominar paso a paso. Entonces, el emisor en este pasaje del libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 16, el emisor sin lugar a dudas es Dios, porque Él está elaborando el mensaje, Él está enviando el mensaje, está emitiendo el mensaje, está creando el mensaje. ¿Y a quién está utilizando para que el mensaje llegue? El instrumento para que el mensaje llegue siempre se llama canal. Y en este caso, el instrumento es Josué, porque Josué está frente a todo el pueblo de Israel para transmitirles lo que Dios les está diciendo, lo que Dios quiere de su pueblo. Entonces, repito, ahí está, el emisor es Dios. Una vez que terminamos de leer Josué 24, versículos 14 al 16, el emisor es Dios. El canal, Josué. El mensaje. Ahora aquí por si acaso, es solamente la presentación de la materia, para darnos cuenta cómo podemos llegar a interpretar de manera correcta. El mensaje no es colocar todo tal cual. Pero pastor, si Apocalipsis dice, no le quites. Exacto, no le estoy quitando nada. Simplemente estoy agarrando los verbos o las reglas más importantes de todo lo que versa del versículo 14 al 16. En otras palabras, el mensaje es el ¿qué está diciendo? Y el mensaje dice que Dios, utilizando a Josué, dice, servirle con integridad y en verdad. Mira, primer elemento. Y quitad de entre vosotros los dioses
Número 3, escogeos hoy a quién sirváis. Y número 4, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De seguro la idea más conocida es, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero muchas veces hemos olvidado servirle con integridad y verdad. Quitad de entre vosotros los dioses. Escogeos hoy, no ayer, mañana, hoy, a quién sirváis. Y el resultado es, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién está dirigido este mensaje? Al pueblo de Israel. Y ahí está más clara la idea de la retroalimentación. El pueblo de Israel no se quedó callado. El pueblo de Israel no dijo, ya, listo, así ha dicho el Señor. Y podemos ver en muchos pasajes de la Biblia que hay retroalimentación. Y la retroalimentación está en el verso 16 cuando dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Ve? Responde. Eso es retroalimentación. El mensaje llegó y hay una respuesta. Entonces, de esa manera, con la comunicación constante, nos muestra que necesitamos sí o sí de la hermenéutica, porque la hermenéutica es esa disciplina. Algunos le mencionan como ciencia, sí, puede ser mencionada como ciencia, pero específicamente en este caso, de la interpretación de un texto, un capítulo o un libro o toda la Biblia misma. Su origen, su etimología, del idioma griego, hermeneu, que quiere decir interpretar. Entonces, cuando alguien utiliza la palabra hermenéutica, es para interpretar. Si uno dice la hermenéutica que vamos a desarrollar ahora, entonces es para interpretar. ¿Qué nos va a ayudar a interpretar? La exégesis. Un nuevo término que de seguro algunos están conociendo o escuchando por primera vez el día de hoy. La exégesis nos va a ayudar a conocer cuál es el significado, volvemos a decir lo mismo, el significado original del texto bíblico. ¿Y por qué tanto estamos repitiendo, estimado pastor, estimado siervo, estimada sierva, la palabra significado, significado, significado? Vamos a hacer un ejercicio. Ahí donde usted está, cierre los ojos. Cierre los ojos. No creo que esté caminando. O si está en la movilidad, bueno, si está en la movilidad, por favor, no cierre los ojos, que no quiero hacerle pasar. Tranquilos. Bien. Pero si está en un lugar donde puede realizar esta actividad, cierre los ojos. No haga ningún problema. Cierre los ojos y escuche atentamente las tres palabras que le voy a mencionar. Cierre los ojos. Atención con la primera palabra. Ahí va la primera palabra. La primera palabra es Fox. Repito, Fox. F-O-X. Fox. F-O-X. La siguiente palabra, no me abra los ojos todavía. La siguiente palabra, María. María. Luego, la última palabra, Santiago. Santiago. Una vez más, Santiago. Abra los ojos. Estamos entre 13 estudiantes de la palabra de Dios y de seguro, cuando dije la palabra Fox, para algunos, en la mente no vino nada. No vino ninguna imagen. Pero para otros, de seguro vino un zorrito, un lobo, o tal vez una mascota. O tal vez para algunos, un canal de televisión que existe por ahí o que hemos escuchado por ahí. Cuando dije María,
De seguro algunos, como buenos estudiantes de la palabra de Dios, dijeron a María, la mamá de Jesús. Sí, la mamá de Jesús. Alguno que otro, que el viejo hombre aún no ha muerto, la Virgen María, los que están yendo ay, ya me he olvidado del término, al peregrinaje hacia Copacabana. Ya, vale. Otros dirán, María, sí, mi compañera de trabajo. En mi caso muy particular, María es mi esposa, se llama María. ¿A dónde queremos llegar, pastor? Espere. Cuando dije Santiago, algunos de pronto dijeron, mi hijo. Otros dijeron, mi compañero. Otros dijeron, mi vecino. Otros dijeron, el hermano de la iglesia que ministra alabanza. Pero alguno que otro, por no decir nadie, de seguro se le vino a la mente, el discípulo de Jesús, el apóstol, sí, Santiago. O alguien más estudioso dirá, sí, Santiago, el pasaje, Santiago capítulo 2, versículos 6 al 9, no hacer acepción de personas, es decir, no debemos hacernos grupitos. ¿A dónde quiero llegar, querido siervo, querida sierva? Con tan solo 3 palabras, en un grupo de 13 personas, no hemos llegado al mismo significado de una palabra. Cada uno tiene una interpretación, una idea diferente de tan solo 3 palabras. E imagínese de lo que es un texto bíblico. Para eso está la hermenéutica, para responder a cuál es el significado de un texto el día de hoy. Porque como Dios inspiró al apóstol Pablo a decir, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hoy. La palabra es una. No la podemos cambiar, no la podemos tergiversar, no le podemos aumentar ni quitar. Como algunas frases que ya se escuchan, pero pastor, si yo digo esto, pastor, ya no van a asistir a la iglesia, pastor, porque es muy fuerte. Apocalipsis 22, 18, 19 es claro. No podemos ni aumentar ni quitar, y si hay un significado original en la palabra, tenemos que ir con ese significado. Por eso tendremos fases en la interpretación. No es que hoy mismo todos ya van a interpretar a la rápida, no. Iremos paso a paso. ¿Y cómo? Escudriñaremos siempre la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, ya Dios nos va a guiar a dilucidar esa gran duda que tenemos en el famosísimo capítulo 13 y 14 de 1 Corintios, el significado original del amor y de las lenguas. ¿Será realmente que ahí Dios inspiró a Pablo para que podamos decir, hablen lenguas, de oír bastante, ahora. ¿Será realmente eso? Ojo, no me estoy haciendo la burla, no, sino que les estoy comentando un poco lo que escucho, porque ahora ya hay muchos canales de televisión, hay muchos medios, hay muchos canales, el internet mismo, y veo y ahí están ahí, la Uriba Santa, hablen lenguas, porque si hablas en lenguas, hablas cosas angelicales. ¿Será ese el significado original? O así como hemos hecho el ejercicio hace instantes atrás, les dije María y no todos tuvieron la misma idea de que era la mamá de Jesús. ¿Por qué? Porque necesitamos observar primero. Debemos ver el tiempo, el momento, las circunstancias en las cuales la palabra de Dios se ha dado a conocer. Y para eso nos va a guiar una pregunta fundamental. ¿Qué dice? Mira, si hablo ahí de las lenguas, ¿qué dice ahí el apóstol Pablo? ¿Por qué le dedica todo un capítulo completo? Y ojo que no es el estilo de Dios ni del siervo de Dios de un capítulo completo para una sola idea. Es que quería que quede claro. Dios quería que quede claro. Porque en un mensaje anterior que lo acabamos de ver como ejemplo, Josué capítulo 24, versos 14 al 16,
Mira, 3 versículos y suficiente, la idea estaba clara. Decidan a quién sirven, a los dioses de sus padres, a los dioses de Egipto, a los dioses ajenos o al Dios verdadero. Es elección de ustedes, pero en mi caso personal, mi casa y yo serviremos a Jehová. Punto. 3 versículos. Pero para las lenguas, todo un capítulo. Por eso hay que observar qué dice, qué está hablando ahí. Y a veces nos queremos cerrar los ojos a ver algunos versículos de ahí. Si hablo en lenguas y carece de significado o interpretación, de nada me sirve, mas conviene que profeticen. Estoy parafraseando un poco. ¿Qué quiere decir parafrasear? Mantener la idea, mantener el significado, pero con palabras que se puedan entender. Entonces, ¿qué dice? Esa es la primera pregunta que nos va a ayudar. Y con esto ya me adelanto, queridos consiervos, a que en algunas ocasiones, con un versículo, vamos a encontrar el significado. Ejemplo, el versículo más claro de todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un solo versículo que dice, está claro. Pero en otros casos, como estos de las lenguas, vamos a tener que ver todo el capítulo. No les adelantaré hasta incluso hay que ver un libro atrás, 2 libros atrás, y vamos a llegar hasta el Génesis para saber qué dice. A eso se le llama contexto. Vamos a tener que subir hasta incluso el Génesis, o tal vez vamos a tener que avanzar hasta el propio Apocalipsis para entender qué dice. Porque en muchas ocasiones, si sacamos un solo versículo, ¿qué estamos haciendo? Estamos quitando. Y podemos cometer el error, esto anótense, es otra palabra que existe en el estudio de la hermenéutica, podemos hacer una aisegesis. ¿Y qué es una aisegesis, queridos consiervos? Una aisegesis es aumentar a la palabra. O sea, le estamos aumentando lo que no es. Pero una exégesis es llegar a lo que dice. Por eso, lo primero es observar. Lo segundo, hay que interpretar. Hay que interpretar la palabra de Dios para entender lo que significa. ¿Qué realmente significa hablar en lenguas? Porque si hago una pausa en el libro de los Hechos, oye, ¿estos no son los que han venido con Jesús? ¿Por qué les oímos ahora hablar en nuestras lenguas propias? Observo de que la mayoría de los apóstoles no eran preparados, no eran letrados. El único letrado o profesional, podríamos decir, era Mateo. Pero los demás, si los traemos a esta época, por eso estamos observando, ninguno era bachiller. En consecuencia, es como que Pedro, Santiago hablaran aymara, así cerrado, y Dios, ¿qué les dijo en Mateo, o Jesús, mejor dicho, qué les dijo en Mateo 28, 29? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, vayan. Pero si solo hablan hebreo, ¿los musulmanes les van a entender? Hey, ¿hablan hebreo? Pues hombre, los españoles que estaban ahí en catalán, que ahí llegó Santiago, por si acaso, ¿le van a entender? Es más, los propios persas o los propios griegos que eran tan profesionales, la Universidad de Atenas, filosofía, ¿les van a entender? Entonces necesitaban lengua. Y recibieron la llenura del Espíritu y comenzaron a hablar en lenguas. Y la retroalimentación ahí, ¿cuál fue? Oye, pero estos parece que están con mosto, ¿cómo es eso? Mira, no son ni bachilleres y saben hablar inglés, francés.
Vamos a interpretar qué es lo que significa. Y si Dios así lo permite, qué hermoso. Lo vamos a aplicar en nuestra vida. ¿Qué debo hacer? Y por eso el Señor habla que repartió diversidad de dones y talentos. ¿El don de lenguas existe? Sí. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en hermenéutica, queridos consiervos, en mi caso no tengo el don de lenguas. Porque en vano recibí esos consejos de que le tengo que meter 3 arrobas de chuño, 3 arrobas de quispiña, todos los días pesque, y hasta ahora no puedo avanzar más allá de Kamisaki, no puedo aprender aymara. Si tuviera el don de lenguas, ya, aymara, inglés, quechua. Mi papá, que era siervo de Dios, que ya esté en su presencia, sí, tenía. Hablaba aymara, hablaba castellano, hablaba quechua. Entonces, observo, interpreto, y si Dios me lo permite, aplico. Para eso me ayuda la hermenéutica, porque el propósito fundamental está en obedecer la santa palabra de Dios. No es solamente conocer la escritura, sino que la escritura es viva, y como es viva, tengo que leerla. Pero, queridos estudiantes de la palabra de Dios, queridos consiervos, el leer la Biblia está en FAI, como FAI, fonética. ¿Y qué es fonética? Lo que aprendemos en toda primaria. A ver, niños, ¿qué dice esta letra que está aquí en la pizarra? A, E, I, O, U. Y bueno, ya después cuando lo vemos en un libro o en un texto, A, E, I, O, U. O todos nos recordamos de mi mamá me mima. Entonces con eso no estoy leyendo. Estoy dando el primer paso de la lectura, que es la fonética. O sea, le doy sonido a lo que está escrito. Y eso va para todos los idiomas, va para todas las lenguas. Y luego, en secundaria, ¿qué aprendimos? El análisis. ¿Y cuál es el análisis? Sujeto, verbo, predicado. Mi mamá me mima. Jesús lloró. ¿Cuál es el sujeto? Jesús. ¿Cuál es el predicado? Lloró. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Lloró. Y ahí la interpretación. ¿Y por qué Jesús lloró? Porque vio un pueblo que estaba totalmente idólatra y con un corazón frío, alejado de él, y ya estaban a punto de celebrar la Pascua. Entonces con eso estoy empezando a leer. Primero le doy fonética, le hago el análisis, sujeto, verbo, predicado, acción, adjetivo, y luego comienzo a interpretar. En oración le pido la guía del Santo Espíritu de Dios, y si Dios me lo permite, lo vivo. Y si lo vivo, estudiaré mejor y viviré de manera excelente la palabra de Dios. Y por eso vamos a permitirnos en Cristo Jesús poder ver todos esos hermosos géneros literarios que para la materia de hermenéutica, por si acaso, esto no es una división general, es solo para la materia, los géneros de profecía, que ahí tenemos en Isaías, en Jeremías, en Oseas, la ley, todo el Pentateuco, poesía, proverbios, salmos, historia, primera, segunda Reyes, hechos, crónicas también, sabiduría, lo que Dios siempre ha dado y se ha catalogado, en el caso particular de Job, Eclesiastés, los evangelios, es una materia que se lleva, las epístolas, cartas, recomendaciones, Corintios, Éfesos, Gálatas, descubriendo el velo en Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, y narración extraordinaria, los evangelios y la historia. Por todo ello, es hermoso compartir y aprender en la sabiduría de Dios hermenéutica. Ya para ir cerrando, si tuvieran preguntas o consultas en estos últimos minutos antes del cierre, adelante, por favor, pueden levantar la mano y en ese orden yo les voy a habilitar el micrófono. Adelante.
mis queridos hermanos, por favor, en el amor del Señor, no jueguen con mis sentimientos, porque normalmente lo que tengo entendido cuando no hay dudas solamente es por dos cosas. Uno, o es que no han entendido nada, o número dos, no han entendido nada. ¿Dudas, consultas? Hermano Grover Quispe, adelante, adelante, lo escucho. Pastor Cristian, buenas noches. Pastor, una consulta. De acuerdo a lo que se leyó en Apocalipsis 22:18, hoy por hoy, ya en la iglesia en general, hay este término que dice, ¿no? Dios me dijo, Dios me mostró, o el Señor me dijo. De acuerdo a esta palabra, entonces, no sería bíblico, ¿verdad? Lo que indican los pastores, bueno, algunos pastores. Amén. Gloria a Dios. Sí, sí, así es. Por eso les mencionaba que hay que tener mucho cuidado incluso en hacer alocución o mención de alguna palabra en específico, porque el Señor ya mandó su carta, ya mandó su mensaje de manera clara. Y es así, mi querido hermano, no podemos ahondar a toda libertad de que Dios me dijo, Dios dijo. No, 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 no. Si está en la palabra, amén. Y si no está, mejor ni atrevernos porque la palabra es muy clara. Entonces, es así, hermano Grover. No, no es correcta esa frase que se está lamentablemente comenzando a usar. Y por eso que Dios siempre nos guíe. Y como la palabra nos manda, es que pidamos en oración que el Señor también los guíe y los ilumine, porque son hijos, son hijas, son siervos, son siervas también. ¿Alguien más? Hermana Elisa Nina, adelante, por favor. Pastor, acerca de los tatuajes, está muy lindo. Yo quisiera que más profundice eso, ¿no? Porque estamos escuchando en familia, nosotros ahorita lo estamos escuchando. Por favor, pastor, pero otro día será, ¿no? Ya estamos terminando. Muchas gracias, pastor. Amén. Hermana, le voy a pedir nuevamente el tema específico que me estaba pidiendo porque se ha entrecortado, se ha entrecortado. No sé si solamente he sido yo, pero se ha entrecortado. A ver, Jonathan, ven a ver. Sí, tal vez por la señal se movió un poquito y no lo escuché. No lo escuché muy bien. Ya, Nos estaba diciendo un ya. tema específico. Adelante. Pastor, lo que se ha referido acerca de los tatuajes. Aquí está mi hijo, mi esposo, ¿no? Eso, yo quisiera que hoy, en la siguiente clase que va a dar, por favor, más especifique, porque todavía mi hijito no tiene tatuaje. Ya, Amén. gracias, pastor. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Y también en la misma palabra nos muestra, ¿no? Nos muestra de que muchos de nosotros no sabíamos, es decir, el texto que también se ha malinterpretado, que está en Romanos, cuando dice, renovaos vuestra mente y vuestro entendimiento. Muchos han utilizado eso para insertar, como la profecía también lo dijo, insertar idolatría, insertar el mundo a la iglesia bajo la palabra renovaos. Pero cuando Pablo dice, inspirado por Dios, y Dios da el mensaje de renovarse, les está diciendo a un pueblo idólatra, a un pueblo que adoraba a todo tipo de dioses, porque los romanos tenían dioses para todo, para la fertilidad, para la siembra, para la cosecha, para todo. Entonces les dice, ya no sean ignorantes como en ese tiempo. Ahora en su mente gobierna Cristo. Y más adelante dice,
Crucificado estoy juntamente con Cristo. Y si vamos más libros más allá, hasta lo que lo hicieron como himno, como coro. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, por eso les decía, hermenéutica nos ayuda en el amor del Señor a interpretar cómo es correcta su palabra. En ese sentido, sí vamos a hablar de algunos temas no neurálgicos, pero sí importantes para que tengan la herramienta, porque lo que más me interesa es de que tengan las herramientas y ustedes también puedan interpretar. Hermano Julio Tola, antes de darle lugar, en el amor del Señor, si está un pastor, una pastora y me estoy dirigiendo como hermano, como hermana, les pido 1000 perdones en el amor del Señor, 1000 disculpas. Yo sé que poco a poco nos vamos a ir conociendo también. Adelante, hermano Julio Tola, adelante. Pastor, buenas noches. Dios, Del hablar en lengua, muchos pastores he escuchado y, o sea, como puedes decir, es necesario hablar en lengua. Cuando hablas en lengua, tienes directo, como podemos decir, estás hablando directo con Dios, directo comunicación. O sea que ese hablar en lengua, el enemigo, el Satanás, no te entiende, dice. Esa era mi duda, pastor. Bueno, hermano Julio, nos adelantaremos un poquito a la clase entonces. ¿Y dónde queda lo que es en Génesis Babel, la confusión de lenguas? ¿Y dónde queda Génesis 2? ¿Y dónde queda Ezequiel capítulo 20, 24, donde nos presentan al primer ángel? ¿Y quién era el primer ángel? Era el lucero de la mañana. Y como primer ángel, ¿por qué quería no solo parecerse, sino superar a Dios? Porque también entendía todo esto de las lenguas. Entonces, lo que vamos a hacer en estas clases es, les voy a dar las herramientas, les voy a dar las preguntas y ustedes mismos van a dilucidar. Porque en algún momento, abro y cierro paréntesis, en algún momento sí, también cuando empecé en la palabra de Dios, cuando empecé el estudio, también tenía las dudas. Pero cuando comenzamos a agarrar la hermenéutica, dijimos, no, claro, sí, las lenguas es necesaria porque hay un pasaje en el mismo capítulo, no saliéndonos de Corintios, donde dice, si entra un indocto, ¿y qué es un indocto? Es un inconverso, y escucha a todos hablando en lenguas, os dirá que están locos. Pero más si os escucha en una sola lengua, quedará convencido de pecado. Porque si la lengua no tiene interpretación, de nada edifica. Ahí está un pasaje un poquito claro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es conducirlos en el amor del Señor a que ustedes mismos, con las herramientas, descubran lo que significa originalmente cada pasaje, cada capítulo, cada versículo. Para eso están las herramientas de hermenéutica, con las cuales posteriormente van a avanzar homilética para ya poder hacer los mensajes, los sermones, y luego ya fortalecerse en teología 1, teología 2, que eso ya es, digamos, las bases doctrinales. Todavía no vamos a hablar bases doctrinales porque primero tenemos que ir paso a paso con las herramientas. Entonces, repito, les voy a orientar en las herramientas hermenéuticas. Hermano Osvaldo, ¿alguna otra pregunta más antes de cerrar? Osvaldo Quispe, sí. Osvaldo Quispe, levantó la mano. Sí, pastor, buenas noches. Va a disculpar, pastor, un poco entrado tarde, tenía actividad en la congregación. Pastor, acerca de las lenguas, pastor, cuando los discípulos, pastor, creo que una parte de ese lugar he leído, recibían lenguas, hablaban en lenguas, pastor, y creo que eran lenguas que se entendían, pastor, y no sé ese lugar, cómo, o sea, no lo entiendo, ¿no? Otra lengua, dice, ¿qué clase de lenguas tendríamos que hablar? Porque las lenguas que hablaron los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo,
eran lenguas que podían entender muchos, dicen, ¿no? Y un pastor yo le preguntaba por qué clase de lenguas. Él me decía, eran lenguas, es como decir hablar inglés, español, esa clase de lenguas hablaba, me decía el pastor. No sé si el pastor me ha un poquito, no por ahí, mal me ha explicado, pastor. Esa era mi pregunta. Amén. Bueno, entendemos, entonces se respondió usted mismo, hermano Osvaldo, al indicarnos de que ingresó un poquito tarde. Lo di en el ejemplo, porque era un ejemplo. Efectivamente, cuando Jesús les dijo, les dio la misión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Me pongo en un caso particular de haber tenido el privilegio de ser discípulo de Jesús. Quien les habla, más allá del castellano, no llego. Y he pasado clases, he ido a seminarios de inglés, de francés, de aymara, he hecho de todo. He ido hasta estudiar, hasta he orado, todo, pero no me entra. Pero Dios ha dado una misión. Y miren cuán limitado yo estoy, yo como pastor, de que si en algún momento me piden ir a predicar a una iglesia donde solo hablen aymara, no me puedo negar. Pero ahí el pasaje que Dios inspira a Pablo en Corintios sobre las lenguas, por eso dice, tenga intérprete. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Gloria a Dios. Voy a ir, pero necesito que alguien me ayude como intérprete. Pero si Dios en su voluntad tiene misericordia conmigo y dice, Cristian, tú tienes el don de lenguas, no te abandono, bueno, pues dominaría fácilmente. Y ahí también comprobamos de que los dones no se heredan, porque mi papá, que ya está en la presencia del Señor, Pastor Eusebio Montealegre, él sí tenía, porque yo hasta el día de hoy me recuerdo, lo sé escuchar, predicar en quechua, predicar en aymara, sabe estar enseñando en castellano y alguna vez incluso compartiendo con los misioneros en inglés, de tú a tú. Y ahí dije, no, mi papá sí tenía el don. Los misioneros cuando llegaron los primeros años acá a Bolivia también tenían intérprete. Y entonces volviendo al libro de los Hechos, pongámonos en las sandalias de Pedro. Pedro, que si lo traemos al día de hoy, porque eso también nos permite la hermenéutica, comparar con lo contemporáneo, ¿qué pasaría si ellos estarían hoy? Pedro, ¿cómo se hubiera sentido? Más allá del carácter colérico que tenía. ¿Cómo se hubiera sentido Pedro al saber que Jesús le dijo? Y él vio la resurrección de Jesús y él le dijo, mira, Pedro, tú has visto, por lo tanto, tú que desde tu infancia solo sabes hablar hebreo, tú que no tienes ninguna profesión, eres pescador, tienes un oficio, pero yo voy a hacer que seas pescador de hombres, así que anda a predicar a España. Bueno, en ese tiempo no se llamaba España, si revisamos el mapa se llamaba catalán. Y en catalán, pues hombre, ni siquiera hablaban el español que ahora estoy intentando versar, era un latín más pesado, era más discursivo, más solemne, más con palabras que no se podrían ni hasta interpretar el día de hoy de acuerdo a la simbiosis que debería tener lo que es la Sanctum Doctrinum. Y entonces ahí ¿cómo podía haberse desenvuelto Pedro? Y a Santiago es al que se le dio esa lengua. Y por eso los que estaban ahí rodeando en el mercado, se nos da a entender, bueno, mercado, término actual, se nos da a entender, por eso dicen, oye, estos están llenos de mosto, porque en la lengua en que nosotros hemos nacido, ellos no han ido ni siquiera a un seminario, un curso, pero están hablando y están hablando a la perfección. ¿Por qué? Porque tenían que predicar. O sea, Dios nunca te manda una misión sin estar preparado. ¿Y cómo respondemos todo eso? Mediante la hermenéutica. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Qué significa? ¿Quiénes lo dicen? ¿Cómo lo dicen? Entonces, todas esas preguntas, mediante el emisor, el canal, el preceptor y la retroalimentación, las vamos a ir respondiendo. Qué hermoso que... Miren, tan solo les he mencionado de las lenguas y miren cuánto más podemos hablar. Por poquito casi utilizo el ejemplo del aceite, pero creo que hubiéramos llegado a otros términos. Pero va a haber clase por clase que vamos a ir agarrando un tema específico,
versículos específicos y ustedes los tienen que aplicar. Entonces, hermano Osvaldo, efectivamente el siervo que le respondió estaba en lo correcto. Es así, es así. Es así que Dios ha mandado a la misión clara y específica para que podamos difundir y predicar su santa y poderosa palabra. Entonces, mis queridos hermanos, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien más? Bien, esperando que no todos ya estén gozando y disfrutando de la hermosa cama que Dios les ha bendecido a cada uno, queremos cerrar este primer encuentro. El día viernes, de seguro, muchos estaremos en la actividad de Pascua, en la Iglesia Estrellas de Belén, que Dios los bendiga, de seguro tienen actividades programadas. En la denominación donde el Señor me permite participar, tenemos una junta anual donde nos visitan todas las iglesias y entonces es un tiempo muy hermoso, muy importante, donde compartimos con todos los hermanos, pero lo más importante es seguir difundiendo la palabra de Dios. Por tal motivo, el día viernes no nos encontramos, no va a haber clases. Para el día miércoles, por favor, al azar, voy a preguntar, al azar, es decir, a cualquiera, prepárense de memoria, por favor, el texto que más les bendice. Así que la tarea no es pesada ni tampoco es amplia. Simplemente el texto que más les bendice, para así rápidamente empezarlo a aplicar con la primera herramienta de la interpretación en hermenéutica. Es una bendición. Hermano Efraín Chauca, si no me equivoco. Adelante, hermano, y ya estaríamos cerrando. Adelante, hermano Efraín. Muy buenas noches, pastor, ¿me escucha? Perfectamente, adelante, hermano. Estoy en la calle en este momento. Pastor, estaba escuchando atentamente. No sé, tal vez mi consulta o mi pregunta puede estar fuera de lugar, pero ¿qué hay con las lenguas que algunos, en algunas iglesias, algunos pastores hablan? Como por ejemplo, no sé, salta la baranda, arráncate esto o el otro, así medio entre mezclado que nosotros no entendemos. Entonces, ¿qué hay con esas lenguas, pastor? ¿Son lenguas o son cosas que se inventan en el momento? Amén. Bueno, de acuerdo a la hermenéutica, en términos sencillos, la palabra es eficaz, la palabra es pura, la palabra no se puede aumentar ni quitar. Tesalonicenses nos da la respuesta, que en los tiempos postreros, y Mateo 24, con sus paralelas en Lucas, Juan, Jesús mismo lo dijo de que hasta los santos serán confundidos. No quería tocar este punto en la primera clase, pero si Dios nos permite llevar Teología 1, ahí se los voy a mostrar con mayor claridad. Tristemente estamos en un tiempo peligroso donde el lucero de la mañana ya está dentro de la iglesia y por eso los líderes, los siervos, debemos ser muy cuidadosos en separar, en corregir, en redarguir. Porque hay un texto muy contundente que dice, alejaos del mundo y sus costumbres. Les puse el ejemplo de Josué 24, decidan a los dioses de Egipto, a los dioses de sus papás, porque, miren, tocando la respuesta hacia mi hermano Efraín, porque es que como hermanos, si se supone que ya nos hemos separado, nos estamos santificando, ¿por qué seguimos haciendo pan en Todos Santos? Pues eran dioses de nuestros padres. Efesios es claro. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Si la lengua no tiene interpretación, es como címbalo que resuena. No edifica. No edifica. La lengua era un instrumento, o las lenguas eran un instrumento dado por Dios para edificar su obra. Y para no tener las dudas y para asegurar que ingresen el próximo miércoles,
Entonces empezaremos con este tema mediante todas las herramientas hermenéuticas para que ustedes mismos, con su participación, van a dilucidar lo que les estoy compartiendo en este momento. Si la lengua no tiene interpretación, de nada sirve. Es como címbalo. Amén. Bien. Si no habría nada más, mis queridos hermanos, hermanas, en palabra de oración estaríamos cerrando y si Dios así lo permite, el próximo día miércoles reitero, listos con el texto que más les bendice, pero para mostrar a la luz de la palabra de Dios y con las diapositivas que les voy a compartir, viendo las participaciones también, vamos a aclarar lo que ya les mencionaba. Las lenguas tienen un propósito y tienen que ser interpretadas. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Bien, dicho todo esto, queridos hermanos, hermanas, es una bendición, es un gusto. Reitero nuevamente nuestros parámetros. Tenemos el parche, tenemos el link, tenemos la herramienta adicional que me permite, al momento en el que ustedes ingresan, ¿sí? No es necesario que me escriban por mensaje. Al momento que ustedes ingresan, su correo electrónico se filtra a una hoja de Excel y ahí yo ya tengo su asistencia. Así que lo único que les voy a pedir es que por lo menos en los links que estoy viendo acá, por ejemplo, nomás estoy diciendo, Liz Choquetarqui, ahí está, entonces ese nombre se está registrando, Efraín Chauca se está registrando, Marcos Hinojosa está registrado, así de esa manera, porque si digamos solamente colocan un decir, Elizabeth, es un ejemplo nomás, entonces Elizabeth nomás se va a registrar. Y luego cuando contraste con la lista de